Desde la llegada de Cristóbal Colón a estas tierras, los grupos indígenas nativos y los colonizadores, ya fueran ingleses, españoles o portugueses, tuvieron fuertes choques culturales y sociales, pero sobre todo políticos y militares con los indígenas. La conquista, invasión y saqueo de estas tierras está íntimamente ligada al desarrollo del capitalismo en su transición desde el feudalismo. La potencialidad del capitalismo inglés, por ejemplo, no se puede entender sin la explotación del oro y de la plata que hacían los españoles principalmente en el Potosí, que ahora es Bolivia, y a lo que entonces era la Nueva España. El oro y la plata americanos llegaban a las arcas de la corona española y casi inmediatamente eran trasladados a la economía inglesa a través de la venta de productos de lujo que la corte española era tan afecta a comprar. El oro y la plata de México financiaron una parte del capitalismo inglés, junto con la naciente clase obrera que fue expulsada de sus tierras, arrancada del campo y arrojada violentamente a las ciudades en el proceso económico que Carlos Marx denominó acumulación originaria. Y en América, otros y otras, los indígenas, se les expulsó también desde sus tierras y se les exilió. Se les arrebataron los recursos y se les incorporó violentamente al nacimiento del capitalismo en México y en Estados Unidos, aunque también del resto de la región. Benito Juárez, por ejemplo, fue un gran impulsor del capitalismo mexicano con tintes estadounidenses, uno de los primeros que promovió en la discusión nacional el voltear a ver al vecino del norte como supuesto ejemplo de democracia, de desarrollo y de progreso. Al mismo tiempo, fue el que ordenó masacres de grupos indígenas en distintas regiones del país. Uno de los casos más documentados, por ejemplo, es el de los indígenas en lo que ahora es Chalco y Valle de Chalco, en los alrededores de la Ciudad de México. Pero esos grupos sociales, sobre cuyos hombros se desarrolló el capitalismo, también continuaron luchando. Es larga, rica y poderosa la historia de lucha en México y en Estados Unidos de los indígenas, de los trabajadores, de los campesinos. ¿Qué nos tienen que decir esos indígenas, esos trabajadores y esos campesinos? ¿Es lo mismo la democracia promovida por el voto cada cierto tiempo que la democracia que han construido históricamente las clases oprimidas? Mi nombre es Ingrid Sánchez y le invitamos a acompañarnos en estas reflexiones hoy, aquí, en La Encrucijada. Pues muy buenas tardes y a todos y todas las que nos acompañan en esta segunda emisión del año de su programa de confianza y de discusión sobre temas como la democracia, como el desarrollo, como el capitalismo, la encrucijada 2024. Esta es la segunda emisión del año. Me encuentro una vez más acompañándoles en este programa el compañero Marco Castillo, que ha sido pues ya común verlo en este espacio, es el copresentador junto conmigo de este programa, encuentra todavía fuera de batalla. Le mandamos un fuerte saludo desde acá porque bueno, pues como les comentamos desde hace algunos programas, tuvo a bien recibir a dos nuevos miembros en su familia, dos pequeños bebés que nacieron a finales del año pasado y bueno, continúa en esos menesteres de cuidarlos y atenderlos. Seguramente en los próximos programas ya se incorporará con nosotros. Le mandamos un fuerte saludo desde aquí y también saludamos a todos y a todas ustedes que se conectan jueves con jueves en este programa de La Encrucijada. Como dice el título, el objetivo de este programa es reflexionar un poco acerca de la situación que hay, por ejemplo, ahora que se cumplieron 30 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Cómo está la situación política en Chiapas? ¿Qué es lo que pasa con este sector movilizado y organizado de los grupos indígenas mayas del sureste mexicano? En el contexto también, pues, de la democracia, que es un concepto que nos hemos dedicado a cuestionar, a problematizar, a criticar y a buscar desarrollar en este programa de la mano, no solo, digamos, Marco y yo como seres individuales, sino acompañando, escuchando y aprendiendo bastante de los procesos que hay en el movimiento de los
Pueblos por la Paz y la Justicia, que ha incluido a las plataformas de las Corredes Negras, de los indígenas americanos y nativos también de aquí de México, a los grupos de movilidad, a los migrantes, pues, y a todas las víctimas de la violencia armada, tanto en México como en Estados Unidos. Otra cosa que hemos buscado en este programa y que es importante no dejar de mencionar son las diversas luchas y los procesos de organización y de movilización que ocurren en otras partes del mundo, que no necesariamente son solo México y Estados Unidos, pero a los que también debemos poner atención y que porque también nos interpelan en lo que implica la construcción de la democracia. Por ejemplo, hemos hablado acerca de la situación en Perú. Es una cosa que me interesaba bastante comentar porque hace un par de días, este 9 de enero, se cumplió un año de la masacre que cometió el gobierno de Dina Boluarte en contra de la población de Juliaca en Puno, al sur de Perú. Una masacre que fue ordenada en el contexto de las intensas movilizaciones que desarrolló el pueblo peruano entre diciembre del 2022 y buena parte del 2023 en contra del golpe de Estado contra el presidente que el pueblo peruano había elegido, que es el profesor Pedro Castillo, y que hasta el día de hoy se encuentra en prisión preventiva porque buscan encarcelarlo durante la mayor cantidad de años posible. En ese contexto, el pueblo peruano defendiendo su democracia, defendiendo su decisión en las urnas, defendiendo a uno de los que consideraban un importante dirigente magisterial, salió a las calles para movilizarse y la respuesta del gobierno de Dina Boluarte, que incluso es importante mencionar a la vicepresidenta de Pedro Castillo en un acto de traición, da este golpe de Estado y después ordena la represión de la población peruana, ¿no? Hubo asesinados en Juliaca ese 9 de enero, pero no fue el único lugar. También hubo personas asesinadas en Ayacucho desde diciembre del 2022, hubo decenas de heridos y a la fecha hay decenas, incluso tal vez centenas de personas que están siendo perseguidas por el Poder Judicial peruano, acusados supuestamente de terrorismo, que en realidad pues ha sido la defensa del presidente que ellos eligieron por un lado, y por el otro, pues la necesidad y la comprensión de su propio sistema político, que han criticado, que han cuestionado y que dicen ya no nos sirve, por ejemplo, la actual constitución, porque deriva de la dictadura de Fujimori que empezó en 1993. Los peruanos han dicho necesitamos una nueva constitución, necesitamos una asamblea constituyente que responda a las necesidades del pueblo peruano. ¿Y cuál fue también en ese sentido, por ejemplo, la participación de Estados Unidos, que se ha erigido como una de las principales democracias del mundo? Pues fue la entrada de alrededor de 1,000 efectivos estadounidenses a territorio peruano. En lugar de promover o de defender o de incluso respetar y no decir nada sobre el proceso que se estaba viviendo en Perú, ha empezado este supuesto entrenamiento de las Fuerzas Armadas peruanas por parte de militares estadounidenses. Y lo mismo se repite en diversas partes del mundo, ¿no? Actualmente es una cosa que también hemos seguido desde la encrucijada y que han dado seguimiento a organizaciones como Global Exchange. Hay una fuerte crítica en Estados Unidos a todo el problema de las armas que se venden desde Estados Unidos hacia México, por ejemplo, tanto de manera ilegal como legal, y que son responsables de la fuerte crisis de violencia que tenemos en nuestro país y que también azota al propio Estados Unidos. Y además de eso, pues está actualmente una discusión muy candente sobre el uso que se le está dando a los impuestos de los estadounidenses, porque gran parte de ese impuesto estadounidense que el pueblo estadounidense paga al gobierno se está yendo ahora a las arcas de Israel para financiar un genocidio en contra de la población palestina, que ya llevan más de 30,000 o alrededor de 30,000 personas asesinadas, con un gran porcentaje de niños pequeños y de mujeres que han sido pues masacradas por el gobierno que dirige Benjamín Netanyahu. Estas son algunas de las noticias que hemos recordado en los últimos programas y que nos parece importante que no podemos perder de vista porque continúa el genocidio en Palestina,
porque en Perú se sigue sin respetar el proceso de votación que tuvieron los peruanos en 2021, sigue habiendo presos políticos y sigue sin haber justicia para las víctimas de los asesinados, además de otras noticias importantes que también hay en nuestro país y que, bueno, pues hemos tenido un par de semanas muy movidas en la política nacional mexicana en términos de cómo se está preparando el terreno para las elecciones que tendremos a mitad de año y que recordemos también habrá elecciones presidenciales en Estados Unidos. Querida audiencia, son algunos de los temas que nos parece importante que continuemos discutiendo. También nos gustaría leer sus opiniones, escuchar ustedes qué opinan de esta situación, de lo que ocurre en Palestina, de lo que ha venido ocurriendo en México en el contexto electoral, de cómo ven la situación con Estados Unidos y la posibilidad de que, por ejemplo, Donald Trump quede como presidente de Estados Unidos ante pues el rechazo que tiene gran parte de la población al gobierno de Joe Biden, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues estaremos leyendo sus opiniones. Les agradecemos mucho que nos platiquen cómo la ven. Ya vemos ahí algunas personas conectadas, por ejemplo, María Elena Valdivia, que manda saludos, muchos saludos de regreso a María Elena. María Elena es parte también del Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia. Bienvenida y bienvenidos todos a este programa. Y bueno, para pasar a otro tema, como ya es usual y como hemos venido trabajando en los últimos meses, les queremos presentar esta cápsula histórica que preparamos, perdón, con el objetivo de que avancemos también en profundizar sobre el conocimiento de nuestra realidad histórica para explicarnos cómo es que hemos llegado hasta donde estamos. Entonces, pues esperamos que les guste y esperamos también sus opiniones. Adelante, si nos ayuda el equipo con la cápsula histórica que preparamos para hoy. El 1 de enero de 1959, el movimiento 26 de julio, liderado por Fidel Castro, entró triunfante en La Habana después de varios meses de lucha guerrillera en la selva cubana. Con una autorreivindicación socialista, Cuba inició así una etapa de su historia, que como todas las que son verdaderamente interesantes, está llena de claroscuros, ilusiones y algunos momentos agridulces. Inmediatamente después de la revolución, el gobierno de Castro inició un programa de nacionalización, centralización de la prensa y consolidación política que transformó la economía y la sociedad civil de Cuba. La revolución también inició una era de intervención cubana o de participación cubana en los conflictos que se desarrollaban en otros lugares, como África, América Latina, el sudeste asiático y Oriente Medio. La posición de Cuba entonces también tuvo un carácter internacionalista y sin lugar a dudas despertó una respuesta en Estados Unidos tan furibunda como permanente. Aún hoy, después de tantas décadas, el gobierno de Estados Unidos sigue condenando a los cubanos a vivir y desarrollarse como mejor pueden, teniendo en contra un criminal bloqueo al que en la última votación de la ONU se oponen todos los países del mundo con excepción de dos, Estados Unidos e Israel. Sin embargo, si comparamos la situación de Cuba antes de la revolución, cuando era gobernada por Fulgencio Batista, y luego consideramos cómo se desarrolló durante el castrismo, podemos encontrar una diferencia sustancial. La dignidad, que jamás había abandonado a los cubanos, emergió poderosa y avasalladora. Cuba era el gran burdel de los gringos, esos marines caracterizados por ser asesinos, bebedores y consumidores de prostitución. Hacían de las suyas en la isla, además de que la burguesía estadounidense se llenaba las manos con las riquezas naturales cubanas. Esas riquezas que pasaron a ser de Cuba cuando los gringos y la dictadura de Batista fueron derrotados. Otro ejemplo más de que no hay enemigo pequeño y que las convicciones pueden ser más fuertes que el mayor ejército del mundo. Cuba ha logrado resistir y seguramente el pueblo cubano continuará con su historia de lucha y perseverancia. Ya recibimos un comentario de que pobres gringos no los dejamos en paz. Bueno, es muy interesante eso porque justamente tiene que ver
con las diferencias que hay que hacer, ¿no? Efectivamente, acá no vamos a dejar en paz a los gringos que han sido responsables de las mayores masacres y de los peores genocidios en contra de la población del mundo, pero nos merece también mucho respeto el pueblo estadounidense que lucha y que se organiza en contra también de esto, muchas veces incluso en contra de su gobierno, ¿no? Bueno, pues esperamos que les haya gustado esta cápsula histórica. Y ahora sí, para no retrasarnos más con este asunto, le damos la más cordial bienvenida a Francisco de Parres Gómez. Francisco de Parres Gómez es un sociólogo, es antropólogo y es parte de la Red Universitaria Anticapitalista. Lo hemos invitado como parte de estos esfuerzos de los que él es parte, pues, ¿no? De apoyo a las comunidades zapatistas. Tuvo él la oportunidad de estar en el 30 aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que se cumplió este 1 de enero del 2024. Y pues bueno, bienvenido Francisco, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Ingrid? Muy buenas tardes. Agradecido de estar aquí en la encrucijada, también con el equipo de Rompeviento y agradecerles la invitación. Claro que sí, bienvenido siempre Francisco. Pues para entrarle de lleno al tema, cuéntanos cómo estuvo el aniversario, qué primera impresión general nos puedes compartir sobre lo que viste en este 30 aniversario del levantamiento del EZ. Gracias, Ingrid. Pues quizá primero contextualizar un poco y también a propósito de la cápsula que acabamos de ver, que, bueno, como se sabe, en términos históricos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que irrumpe con su alzamiento armado el 1 de enero de 1994, pues ya llevaba antes 10 años de organización en la clandestinidad y abreva de tres diferentes corrientes, ¿no? Por un lado, precisamente los focos guerrilleros formados en México, más de corte urbano, que se formaron de alguna manera después de la masacre de 1968, pero también de la de 1971, y que tenían cierta organización en la clandestinidad, pero también de otros grupos como puede ser la Teología de la Liberación. Y precisamente estos grupos estaban también inspirados, ¿no? En el proceso revolucionario cubano y en un internacionalismo antiimperialista, ¿no? Antifascista y en contra de las opresiones globales. Pero el tercer eje del que abreva el zapatismo es precisamente estas organizaciones campesinas que ya tenían una larga data luchando por las tierras y que precisamente se vincula también con tu primera introducción en torno a una postura, podemos decir, anticolonial, es decir, a recuperar sus tierras, a recuperar lo que se les había quitado con base en la violencia y en el despojo, ¿no? Un poco dando este panorama que tampoco es desconocido para el público, pero en el marco del 30 aniversario, pues es importante recuperar este tipo de datos y este tipo de historias, pues tuvimos la oportunidad de asistir al 30 aniversario, un triple aniversario porque además se cumplen también 40 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 30 años del inicio de la guerra contra el olvido, pero también 20 años de la fundación de sus caracoles como territorios autónomos, como territorios de libre administración, digamos, de sus recursos, pero también de su democracia, una democracia de alta intensidad de la que ya platicaremos. 30 años también de ejercer su propia educación autónoma y 30 años también de la ley revolucionaria de mujeres indígenas, ¿no? Como una propuesta muy novedosa que llegó a cambiar el panorama político también a nivel nacional y que nos puso como sociedad y también forzó al Estado a ver a las comunidades de los pueblos originarios ya no como sujetos o depositarios de políticas públicas, sino más bien como sujetos de derechos. En ese sentido, del 29 de diciembre del año pasado al 2 de enero ya de este año 2024, tuvimos la oportunidad de asistir en el Caracol 9, de nombre Resistencia y Rebeldía, un nuevo horizonte en la comunidad de Dolores Hidalgo, a un encuentro multitudinario y que en su más reciente artículo que se llama El futuro comienza el lunes, Juan Villoro nos recordaba que, por ejemplo, el territorio de administración del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se podría equiparar
a la extensión que tiene un país como Bélgica, por ejemplo, para que pensemos las dimensiones en las que actúa el zapatismo. Pero además es un zapatismo que siempre ha, digamos, llamado a los sectores desde sectores muy plurales, desde la primera declaración de la Selva Lacandona, y que ha tenido injerencia en movimientos, por ejemplo, en lo que en su momento fue los globalifóbicos, por ejemplo, en Seattle, o también tuvo mucha inspiración en movimientos como Porto Alegre y la conformación del Foro Social Mundial, y que al mismo tiempo está articulado con otros movimientos contemporáneos, como puede ser incluso el de las Panteras Negras en Estados Unidos, ¿no? Y la reivindicación de los derechos afrodescendientes. En ese sentido, críticas que se hacen muchas veces desde sectores poco informados de que las propuestas del zapatismo son de carácter localista, pues con encuentros como este vemos que no es así. No hay ahora cifras todavía, digamos, más redondas, ¿no? Pero se habla de manera informal de que pudimos asistir a estos 30 aniversarios alrededor de 4.000 personas, por lo menos de una veintena de países, y con lo que implica eso, ¿no? Países como Grecia, como Italia, como Alemania, como Irán, incluso compañeros y compañeras de Irán nos acompañaron, también del Estado español y también una representación de las comunidades kurdas de la revolución en Rojava, ¿no? Que vale la pena decir que tiene este modelo de confederalismo democrático que es muy cercano a la propuesta zapatista y que es el pueblo más grande sin Estado a nivel mundial, compuesto por alrededor de 40 millones de personas, ¿no? Entonces, este tipo de lazos provoca el zapatismo, pero además en su territorio se llevó a cabo este encuentro multitudinario que tiene dimensiones complejas en términos de logística, por ejemplo, de cómo llegar al territorio, de la comida, ¿no? De la seguridad, de brindarnos espacios para pernoctar incluso, o el uso de Internet, pues en medio de una cañada, donde también todo este tipo de infraestructura es la que ha posibilitado el zapatismo. Este zapatismo que está más vigente, ¿no? Este zapatismo que está lleno de nuevas generaciones y que vale la pena señalarlo eh, frente a la compleja realidad que se vive en el estado de Chiapas y que ustedes han documentado de manera muy puntual, ¿no? En zonas como frontera como Alapa, como Chicomucelo, como mismo Tuxtla Gutiérrez, donde apenas recientemente acaba de haber otros enfrentamientos muy fuertes. Cuando uno llega a las comunidades zapatistas o a su territorio, el territorio controlado por el ejército zapatista, se ve que las cosas son distintas, ¿no? En términos de seguridad, en términos de violencia, ¿no? En términos también, por ejemplo, de que no se permite ni el consumo ni el trasiego, pero tampoco la siembra de drogas en su territorio, e incluso también en términos de que es uno de los espacios más seguros del país, tomando en cuenta que en México hay alrededor de una decena de feminicidios diarios y en territorio de zapatista esto no ocurre, ¿no? Fue un encuentro muy bello, multitudinario, como decía, donde al llegar al territorio se nos recibieron columnas de milicianos y milicianas que, digamos, conducían, en este caso, ya sean los autobuses, las camionetas o los carros particulares a través de un camino de mantas, mantas históricas que ha producido el zapatismo y que también estuvo lleno de nuevas propuestas también como fue un desfile de milicianos y milicianas, ¿no? Al ritmo del ska, al ritmo de cumbia, hubo obras de teatro, ¿no? Hubo también artes que nos invitan a pensar otro uso del cuerpo, otro uso de la política y a terminar también con otro tipo de expresiones muy hirientes como pueden ser el racismo, como pueden ser el clasismo, el heteropatriarcado incluso y que bueno, son propuestas tampoco nuevas, ¿no? Sino que las comunidades han impulsado a lo largo de estos 30 años y de las que nos sentimos con mucha fortuna de haber podido aprender un poco, como hemos hecho ya a lo largo de algunos años. Ujú. Muchas gracias, Francisco. A mí me interesa como preguntarte algo. Para esto me gustaría hacer como un pequeño contexto para la audiencia que a lo mejor no esté, digamos, siguiendo tan de cerca el tema, que tiene que ver justamente con los anuncios que hizo el EZLN desde finales del año pasado, en donde en este contexto tan complicado, ¿no? De violencia que se está viviendo en el estado y que pues aquí en este programa hemos denunciado también el papel, por ejemplo,
de las agencias estadounidenses como la DEA por la introducción de armas y de agentes, ¿no? Que sabemos que están vinculados con el crimen organizado en Chiapas concretamente, pues ha desatado una ola de violencia de tal manera que hay quienes hablan que pues Chiapas del 2023-2024 es como Tamaulipas del 2010, ¿no? Una cosa por el estilo. En ese contexto, las autoridades o el STLN realizó una serie de pronunciamientos donde afirmaban o explicaban una reestructuración de la propia organización, lo que mencionabas, una reestructuración de las juntas de buen gobierno, etcétera. Me gustaría preguntarte, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves este proceso? O sea, ¿cuáles son los cambios que, digamos, explicados de manera sencilla? ¿Qué implican estos cambios en la organización de los zapatistas? Y digamos, si podríamos hablar de que se está garantizando, por ejemplo, que se fortalezcan o se profundicen o que se desarrollen los procesos de democracia para las propias comunidades zapatistas. Sí, Ingrid, lo que mencionas es muy importante, tomando en cuenta que, por ejemplo, recientemente las comunidades autónomas zapatistas son llamadas como los y las profesionales de la esperanza, ¿no? Esto en un contexto de múltiples violencias, de crisis multinivel, y con lo que nos reciben las comunidades zapatistas, con el comunicado pronunciado por su vocero, el subcomandante insurgente Moisés el 1 de enero ya de 2024, fue con sillas vacías al frente de un templete, ¿no? Estas sillas vacías estaban dedicados a los y las ausentes, ¿no? Es decir, a las madres buscadoras, a los y las desaparecidas, a los niños y niñas asesinadas, ¿no? A los jóvenes también y jóvenes, como se dice en territorio zapatista, asesinadas, y a todas estas personas, digamos, que no pueden estar en territorio zapatista, no pueden llevar una vida plena porque todas estas violencias les han negado esa oportunidad. En este contexto, es importante decir que si bien el discurso del 1 de enero fue, digamos, de alguna manera un cierre para ahora inaugurar una nueva etapa, pues esto viene de una serie de comunicados, una veintena de comunicados que se pueden consultar en la página de Enlace Zapatista y que también son reproducidos en la página del Congreso Nacional Indígena. Recordar al público que el EZLN forma parte de una colectividad mucho más amplia que es el Congreso Nacional Indígena, que tiene presencia prácticamente en todo el territorio nacional y que es fundado en 1996 por propia iniciativa de los pueblos y como respuesta también a la traición del Estado en ese momento de Ernesto Zedillo Ponce de León, a lo que fueron los acuerdos o los fallidos acuerdos de San Andrés que ahora ya se llevan a la práctica de facto por las comunidades. Esto reconfigura mucho el panorama en términos democráticos porque más allá de las tradiciones, digamos, liberales que pueden venir o pueden tener inspiración en la democracia de Grecia o de Roma, pues la democracia tampoco es un concepto nuevo para las comunidades, no solo las autónomas, sino de los pueblos originarios en muchas partes del mundo, no solo en México. Pero en el caso de las comunidades autónomas y muchas otras también del Congreso Nacional Indígena, la democracia no se limita a ir a votar cada 6 años o cada 4 años por quien queremos que nos represente. Esto en todo caso sería una democracia participativa, pero no una democracia directa. En el caso de los pueblos, lo que se practica es una democracia de alta intensidad, es decir, una democracia donde todas las decisiones de la vida, las que pueden tener que ver con la seguridad, pero también con la alimentación, con el rol o la participación de las mujeres, con la vida comunitaria, con las niñeces, con la administración de los recursos, con el cuidado de la tierra, pasan por toda la comunidad, pasan por la asamblea. En ese sentido, la autonomía es un proceso muy complejo que incluye todos los niveles de la vida. Ahí vale recordar un clásico, ¿no? Que es esta investigación que se llama Lata Autonomy, llevada a cabo, ¿no? En 9 diferentes países por Leo Gabriel, por Alicia Castellanos Guerrero y por Gilberto López y Rivas,
en la cual se hace un estudio muy complejo de lo que es la autonomía, y la autonomía en este caso no solo se limita a la democracia, sino también a la administración del territorio, a la legítima autodefensa. Se caracteriza también a la autonomía como antitética al indigenismo de Estado, y pensamos entonces en la autonomía como la libre autodeterminación y como el autogobierno, ¿no? Lo que las comunidades autónomas zapatistas llamarían el mandar obedeciendo, que se rige en sus 7 principios del mandar obedeciendo, ¿no? Como puede ser proponer y no imponer, bajar y no subir, y bueno, todo esto que tiene base, ¿no? En la filosofía tojolabal, ¿no? Que Carlos Lerkendorf llamaba el caminar preguntando. En este contexto ahora hay una nueva propuesta que se llama lo común, que aún nos están dejando conocer poco a poco las comunidades zapatistas. Nos hablan de que tienen practicando este nuevo modelo de autonomía alrededor de 3 años. Sin embargo, tienen ya pensándolo una década. Y me gustaría aquí leer un extracto del subcomandante insurgente Moisés, donde dice: las tierras no tendrán propietarios y no serán ni privadas, ni ejidales, ni comunales, ni federales, ni estatales, ni empresariales, ni nada. Una no propiedad de la tierra. Eso es lo que están proponiendo ahora las comunidades. Y continúo, dice, como quien dice, tierras sin papeles. Entonces, en esas tierras se va a definir, si preguntan de quién es ese terreno o de quién es ese propietario, pues se va a responder de nadie, es decir, del común. Aclaro que esto se hará respetando las tierras que son propiedad personal y familiar, es decir, el traspatio, ¿no? Y las que son para trabajo de los colectivos. Se crean también en terrenos recuperados en estos años de guerra. Esta no propiedad, y se propone que se trabaje en común por turnos sin importar qué partido eres o qué religión o qué color o qué tamaño o qué género eres. Las reglas son sencillas. Tienen que ser de acuerdo entre los pobladores de una región: no cultivar drogas, no vender la tierra, no permitir la entrada de ninguna empresa o industria. Quedan excluidos los paramilitares. El producto del trabajo de estas tierras es de quien la labore en el tiempo acordado. No hay impuestos, no hay pago de diezmos. Cada instalación que se construye queda para el siguiente grupo. Se lleva solo el producto de su trabajo, pero de todo esto ya iremos hablando después. Entonces, en esto consiste un poco la nueva propuesta zapatista. El subcomandante insurgente Moisés nos decía en el comunicado público que se hace en territorio zapatista en el aniversario, que el capitalismo no se va a rendir de explotar, o que el capitalismo no se va a rendir de matar. Es un poco lo que dicen las comunidades zapatistas, y ahora hacen esta propuesta de la tierra como no propiedad. Y al mismo tiempo también mandan un mensaje público que dicen: no necesitamos matar a los militares o no necesitamos matar a los paramilitares, pero si vienen, nos vamos a defender. Esta es una propuesta tampoco tan reciente, ¿no? Porque las comunidades zapatistas y el mismo Congreso Nacional Indígena nos han dicho: nuestra lucha es por la vida, ¿no? Y es la misma propuesta que siguen defendiendo, ahora con un modelo muy interesante, un modelo que se lleva a la práctica, no solo es teoría, ¿no? Sino que se practica en la vida cotidiana, y que vamos a ver cómo reconfigura también de alguna manera el territorio autónomo, pero también el territorio en Chiapas, porque esto también es una respuesta a los altos índices de violencia que se viven en la región y que de alguna manera desde el discurso federal se han negado. Incluso hay algunos testimonios por ahí que recién comienzan a salir de cómo algunas poblaciones que no eran zapatistas, incluso ahora se están afiliando al zapatismo, es decir, que las bases están creciendo para de alguna manera acercarse a una organización mucho más grande que incluso les puede brindar seguridad. Entonces, todo esto está en un panorama muy complejo, pero al mismo tiempo dentro de la consigna, que no es solo una consigna política o un statement que no se lleva a la práctica. Los y las zapatistas siguen defendiendo la vida ahora con esta propuesta de la tierra en común, de la que también tocará mucho aprender, porque en uno de los comunicados el subcomandante insurgente Moisés nos dice que también pensando en el que en el contexto de los pueblos originarios, la tierra no se puede definir de quién es por un papel, porque la tierra, dentro de la cosa que tiene la naturaleza, como un sistema complejo en la que lo humano es solo una parte, ¿no? De todo un ecosistema mucho más complejo.
Francisco, una pregunta. O sea, en esta, digamos, nueva concepción de la Tierra como lo común, llevan 3 años practicándola, aunque la piensen desde hace 10, ¿cuáles serían las diferencias con o sea, el proceso anterior o con la forma anterior de trabajar? Lo pregunto sobre todo, digamos, en términos económicos, ¿no? O sea, porque es parte como es una parte de la discursividad que han impulsado los zapatistas. Este sistema, digamos, garantiza su autosumbio de lo anterior a lo de ahora, y si eso garantiza la autosuficiencia. Sí, Ingrid, un poco también para poner en contexto la pregunta, que creo que es muy buena. También está un reciente artículo de Luis Hernández Navarro, donde en los caracoles en la región pensamos que también hay que contextualizar al público que en su momento la región zapatista tuvo 5 caracoles y que en el año 2019 pasaron a ser ahora 12 caracoles como centros administrativos, de justicia, de alimentación, para tener encuentros con la sociedad civil nacional e internacional. Y por lo tanto, hay un proceso de reconfiguración en el mismo terreno en Chiapas. Era una región antes, ¿no?, del levantamiento zapatista, donde los pueblos originarios vivían acasillados, es decir, había un proceso de explotación en la cual, según testimonios de Luis Hernández Navarro, en esa zona celtal, por ejemplo, se pagaba entre 2 y 7 pesos diarios, ¿no? La jornada de trabajo de explotación, y además, pues con profundos procesos de alcoholismo, ¿no? Además de que el dinero no se daba de manera física, ¿no? Como moneda de cambio, sino se trabajaba a partir de las tiendas de raya, e incluso los domingos de explotación era aún peor porque los domingos se trabajaba gratis, ¿no? Entonces, todas estas características dan conformación al Ya Basta de 1994, y que ahora son estas tierras recuperadas por el zapatismo que ahora se van a trabajar de manera común. Esto lo pongo en el contexto para que la gente entienda también cómo era Chiapas o cómo eran esas regiones y por qué ahora los y las zapatistas defienden la tierra, defienden sus procesos productivos, pero que además tienen un sistema de autonomía muy compleja que incluye la educación, incluye la salud, incluye la seguridad e incluye todos los niveles de la vida, no solo el material, no solo el sembrar maíz, por más importante que sea. Y eso también lo dejaba en claro el subcomandante insurgente Moisés cuando decía: son muy importantes las artes, las obras de teatro, las pinturas, las canciones, pero ahora todo eso hay que llevarlo a la práctica. Esto también para ponerlo en contexto de que esta nueva organización, por lo que nos han dejado decir, por lo que nos han dejado entender las comunidades, pues tiene también una reconfiguración en la cual hay una autocrítica del zapatismo hacia el mismo zapatismo, donde antes, si bien existían también las juntas de buen gobierno y eran de cargos rotativos y eran trabajos sin paga y se encargaban de la resolución de conflictos, de la impartición de justicia, pues también esos procesos se habían burocratizado. Entonces ahora desaparecen no solo los municipios autónomos rebeldes zapatistas como demarcaciones territoriales controladas por el zapatismo, sino también desaparecen esas juntas de buen gobierno para profundizar esta democracia de alta intensidad. Es decir, cuando antes había un conflicto, por ejemplo, en algún pueblo o en alguna familia incluso, esta familia primero tenía que llevarlo a la asamblea. Si no se podía llegar a una resolución en la asamblea, entonces tenían que ir a esa junta de buen gobierno. Sin embargo, en ese proceso de autocrítica, y como cualquier proceso, también los y las zapatistas nos dicen que también se puede caer en una cierta burocratización. Es decir, a veces las familias o los poblados les quedaba muy retirada la Junta de Buen Gobierno, entonces todo esto hacía que los problemas a lo mejor se complejizaran, se extendieran en el tiempo. Frente a eso, ahora está la propuesta de lo común y de lo que se llaman los GAL, que aún estamos tratando de entender, pero nos dicen que son los gobiernos autónomos locales. Es decir, ahora cada familia, pero también cada región, cada poblado, va a tener una administración de la justicia, de la comida, de la educación, pero también de la salud mucho más directa, sin tener que pasar por los ámbitos previos que antes se tenían como de las juntas de buen gobierno. Es decir, todo esto hace una vida política mucho más activa, mucho más presente, en la que incluso las niñeces están
involucradas. Esto nos dice también el subcomandante insurgente Moisés que no solo se limita a la producción de maíz, por ejemplo, de arroz, de frijol, como puede ser la subsistencia material, sino también nos hablan de una educación en común, nos hablan de una salud en común. Hay que pensar que, por ejemplo, como una de las estrategias de contrainsurgencia en muchos gobiernos, cuando las comunidades autónomas zapatistas fundaban una escuela autónoma, inmediatamente al lado fundaban una escuela oficialista, ¿no? O cuando las comunidades zapatistas fundaban una clínica para la atención de la salud autónoma o un hospital autónomo, inmediatamente el Estado fundaba uno al lado. Sin embargo, producto también de la corrupción y del mal ejercicio de las políticas públicas, al poco tiempo estas escuelas oficialistas o estos hospitales oficialistas eran abandonados, ¿no? Entonces, muchas veces hay casos, hay historias en las regiones donde la misma comunidad se apropiaba de esta infraestructura y entonces daba esta salud gratuita, daba esta o da esta salud gratuita, da esta educación gratuita que es muy distinta a la del Estado-Nación, que por ejemplo en la escuela se recupera su propia lengua, ¿no? Pensar que en el zapatismo conviven pueblos tzotziles, celtales, tojolabales, choles, mames, ¿no? En la complejidad que eso puede representar y donde incluso hay historias que nos dicen que las poblaciones locales van a la escuela o atienden la salud en las clínicas autónomas zapatistas, ¿no? Entonces, ahora esta propuesta del común de pensar extender más estos servicios hacia la población, incluso no siendo zapatistas, nos habla de la fortaleza del movimiento, de su maduración y de lo complejo que ha sido este proceso y este, digamos, desarrollo de todo un proyecto político ahora a 30 años y que no se reduce a la tierra, aunque también, por supuesto, la tierra es un elemento central. Ahora los compañeros y compañeras zapatistas nos dicen un poco que ya no solo se tiene que ser zapatista para trabajar estas tierras comunes y que hay que llegar a acuerdos, seas o no zapatista, para poder ejercer tu derecho a la vivienda, también a la comida, ¿no? Al territorio, porque pensemos que en un contexto de 30 años, esto también es un mensaje hacia las nuevas generaciones, que es lo que nos tocó ver frente a discursos que dicen que el zapatismo se está quedando sin adeptos o que ha pegado muy fuerte la migración. Vaya, la migración es parte de un fenómeno global, no solo de las comunidades zapatistas. Sin embargo, quienes estuvimos en territorio, podemos ver que el grueso de las bases son jóvenes, jóvenes y niñeces incluso zapatistas donde el zapatismo está proyectando un programa de defensa de la vida, por lo menos nos dicen a 120 años, ¿no? Donde ahora nacerá una niña que se llama Denis, ¿no? Y quieren que esa niña zapatista que se llama Denis tenga un futuro promisorio a 120 años. Así de complejo es el zapatismo, además de pensar que ya por lo menos ahora podemos contar entre 5 y 6 generaciones de si vemos desde el proceso organizativo en la clandestinidad, el alzamiento armado, pero sobre todo ahora las juventudes, ¿no? Juventudes que tienen acceso a la educación, a la vivienda, a una vida digna y que ya nacieron dentro o ya son parte de este proceso revolucionario. Ujú. Francisco, muchas gracias por toda esta información que sirve pues para entender mejor cuál es el proceso, ¿no? Porque efectivamente en los comunicados, como o sea, de ir dosificando, ¿no? Los datos, la información, etcétera, como que sí genera la inquietud, ¿no? De, bueno, ¿cuál es el, hacia dónde van, ¿no? Bueno, en pequeño paréntesis, queremos mandar un saludo a quienes han escrito ahorita en el chat, como a Ofelia de El Sinore, ¿no? Buen día, muchas gracias por tratar este tema. Edith Saler, que dice, nos estamos poniendo al corriente. Isabel Elizondo, hola Ingrid, comunidad, muchas gracias, te agradece María Elena, es muy interesantes. A mí me gustaría preguntarte, ¿se comentó algo sobre la cuestión de las elecciones en 2024? O sea, recordemos que en las elecciones pasadas presidenciales, el Consejo Nacional Indígena tomó la decisión de impulsar la candidatura independiente de Marichuy, ¿no? Que no pertenece exactamente al ZLN, pero que es parte del Consejo Nacional Indígena, del Congreso Nacional Indígena. Entonces, pues a mí me gustaría preguntarte eso, ¿platicaron algo, comentaron algo, o tú sabes si en qué sentido va a ir su participación o no participación en las elecciones de este año? Sí, gracias por la pregunta. En términos de la precarización fue
más de corte estructural en torno a una crítica que tienen ya de manera sostenida hacia el sistema capitalista, hacia las guerras, pero no hubo ningún tipo de referencia hacia las elecciones venideras, ni tampoco ni siquiera al continuo que ha tenido el zapatismo. También nos hablan de que las comunidades han vivido tres tiempos, que existió un tiempo del pedir, ¿no? Del pedir, digamos, hechos, del pedir que se les regir, que es un tiempo que, bueno, también de alguna manera ya pasó y ahora las comunidades se encuentran en el tiempo de ejercer, independientemente de cuál sea el partido que gobierne, sus propios derechos. Lo más interesante es esto porque muchas veces dentro de las figuras de los estados nacieron años, pero el zapatismo está pensando en 120 años por lo menos, ¿no? Eso también ponerlo en contexto, invitar al público porque un aniversario que puede ser 30 y que pudimos ver también en territorio autónomo, como por ejemplo fue la proyección de la película La Montaña para llegar a Europa y para decirles no nos conquistaron. Entonces, si bien estos pueblos tienen digamos, esa nos cuenta cómo en la conmemoración, por así decirlo, ¿no? Del mal llamado Día de la Raza, 500 años después están estas comunidades mayas, vitalismo, además, por supuesto, de la colonia, el capitalismo tiene espejos y está en todos los continentes. El problema es global y por lo tanto también las resistencias tienen que ser globales. Pero en estas resistencias, en estas repercusiones que tiene el zapatismo en la vida política nacional e internacional, podemos ver, por ejemplo, recomendarles la colección Alfaro Zapatista, que son 30 libros que hizo un colectivo de más de 50 personas a lo largo de todo el mundo y que nos comparte las inspiraciones, por ejemplo, que tienen en Grecia a partir del zapatismo, o también el pueblo Suomi, ¿no? En Finlandia. También, por ejemplo, en el Caracol vimos la proyección de un documental, un pequeño video muy interesante de cómo fue la inauguración del Caracol 9 a cargo del colectivo Compas Arriba. En este mismo aniversario, por ejemplo, vimos algunas personalidades que han acompañado de manera histórica el zapatismo, como Daniel Jiménez Cacho, como Ofelia Medina, como Gabriela Jauregui. Vaya, es una propuesta muy compleja que rebasa los términos electorales, que rebasa los sexenios y que está pensando la defensa de la vida incluso en términos planetarios, ¿no? Pensar que la travesía por la vida, que fue esta iniciativa que hicieron las comunidades en 2021, dieron la vuelta alrededor de una treintena de países, ¿no? Dicen para escuchar los dolores, para ver cómo están las resistencias en otros lados, pero también para ver que el capitalismo es global, ¿no? Entonces las comunidades están pensando mucho más allá del Estado, mucho más allá de un sexenio o un partido político y están pensando en defender la vida a largo plazo, a muy largo plazo. Muy bien, pues muchas gracias, Francisco, por estas amables respuestas de tu parte. Comentábamos antes de iniciar esta emisión que se nota, ¿no? Se nota que fue un 30 aniversario muy interesante, ¿no? Con muchas expresiones artísticas, ¿no? Con discusiones en algunas de las crónicas que hemos leído sobre este aniversario, vemos que pues hubo mucha discusión política, ¿no? Mucho análisis también de la situación a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues desde aquí, desde la encrucijada, seguramente seguiremos la pista de este proceso, ¿no? Cómo se está desarrollando. Entonces, pues muchas gracias, Francisco, por tu participación. Se nos está acabando el tiempo. Entonces, si quisieras mandar un último mensaje, de despedida o algo por el estilo, adelante. Claro que sí, Ingrid, agradecer la invitación de Rompeviento, de la Encrucijada, por acá nos seguiremos viendo y recomendarles también revisar la página que se llama Camino al Andar, porque además de ser parte de la red universitaria anticapitalista, soy parte del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos y tenemos un sitio web que se llama Camino al Andar, donde semanalmente pueden también informarse de las últimas noticias en torno a muchos otros temas como puede ser la militarización, el militarismo, la violencia, pero por supuesto también la esperanza y las resistencias. Muy bien, pues muchas gracias, Francisco. Gracias por haber aceptado esta entrevista y por tus respuestas. Ya nos estaremos viendo en la próxima. Y pues bueno, se está terminando este programa. Les tenemos todavía una última participación, en esta ocasión a cargo de los y las compañeras de nuestra red que prepararon una cápsula sobre justamente este tema. Adelante con la cápsula de los compañeros de nuestra red.
Hace 30 años, de entre las montañas del estado de Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo su aparición pública al declararle al Estado mexicano una guerra contra el olvido, convirtiéndose en un ejemplo global de autonomía frente al modelo capitalista al exigir el reconocimiento de los pueblos originarios, el fin de la dominación y la explotación a las personas indígenas y condiciones de vida digna, iguales y justas para ellas. Esto ocurrió el 1 de enero de 1994, el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, uno de los mayores motivos de orgullo del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Entonces, ¿por qué algunos sectores de la población aseguran que el movimiento zapatista no sirvió de nada porque fue un invento del propio Salinas? ¿O que dejó de luchar durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón y acordó un entendimiento con ellos? No hay un solo hecho que justifique esas acusaciones. Si una fuerza descarriló el proyecto del poder transeccional de Salinas, fue el EZLN. Si un movimiento impactó en sus intenciones de pasar a la historia con bombo y platillo, esa fue la rebelión indígena del sureste. Al contrario de los últimos presidentes en México, la lucha por la autonomía y el autogobierno de los zapatistas ha tenido resultados concretos en Chiapas, donde hay zonas en las cuales ellos gobiernan con sus propias leyes e instituciones como las juntas de buen gobierno. Ahí no entra ningún partido político y tampoco acciones de los gobiernos municipal, estatal o federal. Esos rumores que buscan desacreditar a uno de los movimientos sociales indígenas con mayor influencia en los grupos antisistémicos del mundo son un antecedente de la ola de desinformación y acoso que presenciamos actualmente en las redes sociales contra quienes denuncian injusticias. Solo que ahora esos rumores son promovidos por las empresas más poderosas de redes sociales y un algoritmo que prioriza el odio y el acoso sobre el bienestar social y el derecho a la verdad. Ya no es 1994, es 2024 y nuestros clics, retweets y comentarios pueden hacer la diferencia para una persona o comunidades vulnerables que usan el internet para levantar la voz, así como lo hicieron hace 30 años las y los compañeros zapatistas en Chiapas. Por ello, este año electoral llamamos a toda la sociedad a hacer las redes sociales nuestras y al servicio del bien común. Citando al invitado Raúl Romero en su columna de la jornada titulada El Común, el Nuevo Horizonte, a 30 años de la guerra contra el olvido, el zapatismo se embarca hacia el futuro de la humanidad. Pues muchas gracias a los compañeros de nuestra red MX que pues realizan un importante trabajo en términos de analizar lo que se está discutiendo en las redes sociales y también de dar alternativas a pues esas campañas de desinformación, de fake news, que a veces se promueven, ¿no? Para deslegitimar a ciertos grupos que están organizados, que están luchando y defendiendo, luchando por sus derechos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a los compañeros de nuestra red y como dicen ellos, pues claro que podemos hacer una diferencia dando un clic, compartiendo información que consideremos importante. Entonces, pues las y los invitamos a que compartan este programa entre sus conocidos y a que nos vuelvan a sintonizar también dentro de 8 días con en este programa de La Encrucijada. Y pues bueno, con esto terminamos. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a Francisco y a los compañeros de nuestra red. Hasta la próxima.